Respecto a la situación que está atravesando el país, tras la decisión del presidente de la República de enviar al registro oficial para que se publique una ley que fue negada y archivada la semana pasada por la Asamblea Nacional. Esto es algo sin precedentes, de acuerdo a muchas personas que saben del tema político. No ha ocurrido en las últimas décadas y genera un precedente que podría ser muy peligroso para la democracia. ¿Cómo está, Virgilio? Buenas tardes, bienvenido. Le saludamos Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. Desde su experiencia como es legislador, ¿esto en realidad va a crear un mal precedente? ¿Qué pasa con la Asamblea Nacional en este caso si ya archivó una ley y el presidente de la República no le gustó ese archivo y decide enviarla por el registro oficial? ¿La Corte Constitucional juega un papel acá o el presidente puede hacer lo que considere necesario para imponer su ley? Muy buenas tardes, siempre un gusto poder estar aquí en Radio Pichincha. Muy buenas tardes y un gusto siempre poder estar con ustedes. Sí, esto es un hecho sin precedentes. Esto solo confirma que efectivamente estamos viviendo en un estado, como diría el profesor Raúl Gustavo Ferreira, de no derecho. Esta es exactamente la situación de un estado de no derecho, de que hay la vigencia de una norma constitucional, de que en apariencia vivimos bajo los principios democráticos y republicanos, pero todo lo que se hace de parte del Poder Ejecutivo es una negación permanente de la Constitución. Y esta es la realidad. Vivimos en el Ecuador en este momento un estado de no derecho. Esto no tiene precedentes, esto no se, por lo menos uno hace memoria desde la Constitución de 1998, la del 2008, esto no había pasado. Esto no había pasado. Y aquí hay algo gravísimo, porque esto y el precedente que se genera es realmente funesto. Si el presidente de la República publica o manda a publicar una ley que fue, un proyecto de ley que fue negado por la Asamblea, ¿qué es lo que está señalando? Está evidenciando que hay desconocimiento de la separación de funciones, hay arrogación también de funciones que no le competen, y esto también es así. Pero sobre todo nos pone a pensar en algo más profundo, y es que sin separación de funciones no se puede hablar de Estado de Derecho. Y si ahora el presidente hace esto con un proyecto de ley que fue negado por la Asamblea, ¿qué va a pasar mañana con una sentencia que no le guste? ¿Qué va a pasar mañana con las actuaciones de la Fiscalía? Que no le guste. ¿Qué va a pasar mañana con unos resultados electorales que no le guste? Y ahí también uno puede empatar y decir, ¿por qué el presidente ha planteado como un objetivo de Estado tener el control político del poder político durante el proceso electoral? ¿Por qué? ¿Por qué tanto empeño? ¿Por qué se ha convertido el tema de la vicepresidenta Verónica Abad en un tema de Estado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque él necesita tener el control del poder político durante el tiempo de elecciones. Entonces, sin separación de funciones no hay Estado de Derecho, no hay democracia, no hay principios republicanos y, vuelvo a decir, estamos viviendo lo que el profesor Ferreira bien dice, es un estado de no derecho. Hay aparentemente la vigencia de normas constitucionales, legales, pero hay una violación reiterada, permanente, sistemática de desconocimiento de la Constitución. Pero con una situación, Virgilio, que también se torna gravísima y muy preocupante, sin capacidad de respuesta ante tanta violación de derechos. Entonces, consecuentemente, si esa capacidad de respuesta no existe, ¿a qué estado nos enfrentamos? ¿Y qué es lo que viene a continuación en términos históricos? No sé, yo no creo que... Pues que no se evidencia la respuesta. Es decir, eso es lo que pasa, que... Pero tú notas el malestar, notas la inconformidad, tú ves el estado de ánimo de la gente no es el mejor, y eso lo que puede pasar es que en cualquier momento lleva a que se presente una explosión, un estallido, ¿sí? Esta es una situación realmente muy compleja, porque también vivimos esto de una especie de anomia, no hay norma, pero también los comportamientos de la gente no se expresan muy fácilmente, no se expresan por lo menos por los canales que generalmente nosotros hemos visto que se hace presente el descontento popular, la movilización, la protesta, lo cual no quiere decir que no haya insatisfacción. No olvidemos que hay también un proceso electoral que está a menos de 2 meses, entonces mucha gente también está esperando canalizar ese malestar a través de la vía electoral, ¿sí? Y eso es muy probable que pueda suceder. Mucha gente con todos estos hechos sí
le va generando precedentes, porque ¿qué es esta ley en el fondo? Esta ley no es antipillos. Si quisiera efectivamente combatir a los pillos, tendría que ir a los elegantes pasillos del sistema financiero, ¿sí? A los elegantes pasillos de las grandes empresas, en que los alias de los pillos son gerente o propietario. Ese es el alias de los pillos, de los que efectivamente lavan el dinero, que aquí dicen que más o menos estaría en torno a los 4.000 millones de dólares. Esos son los verdaderos pillos, los que se benefician de las economías ilegales, que se benefician del narcotráfico, que se benefician de la minería ilegal, que se benefician de la trata de personas. Esos son los verdaderos pillos. Pero esos pillos no están pues circulando en los barrios en los que generalmente se hacen los operativos y donde cogen a personas que sin duda, que algunos de ellos, el 5% de los detenidos han sido involucrados judicialmente. El resto no, porque no trabajan con inteligencia. Y para poder ser efectivos en la lucha contra el crimen organizado, el 90% es inteligencia. Y aquí no se trabaja con inteligencia, ni con información, ¿sí? Menos aún con inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta ley es un nuevo paquete, es un nuevo impuesto para la clase media, para los sectores populares, para los que compran carros usados. Si ellos quisieran controlar los vehículos de alta gama, bueno, es fácil saber pues quiénes tienen vehículos de alta gama. Es absolutamente fácil, cóbrenles un impuesto a esos vehículos de alta gama, si eso es lo que, si ese sería el objetivo. No, este tiene un interés recaudatorio. O sea, de entender que las personas que compran vehículos usados lavan los activos. Lavan los activos con vehículos usados. Es un presidente que no entiende la realidad de este país, no entiende lo que se vive aquí en el Ecuador, no entiende que generalmente las familias de sectores populares, de sectores medios, precisamente lo que buscan es un auto usado, porque no les alcanza el dinero. Exacto, porque sencillo. Es lo que permite tener un vehículo y poder movilizarse con su familia, disfrutar de un fin de semana, salir algún momento. Sí, no entienden esa lógica. Entonces, antipillos a una ley que es sobre el tema de la compra-venta de autos, ¿no? Si quisieran grabar a los autos de alta gama, eso es fácil ubicar, ¿sí? Tendría que visitar también a sus amigos conocidos y encontraría dónde están los vehículos de alta gama, ¿sí? Y si quisiera efectivamente combatir a los pillos, tendría que enfocarse en el lavado de activos. Ese es el sistema corazón financiero, sistema financiero, las grandes empresas, las grandes exportadoras. Bueno, ahí se tendría que buscar. ¿Cómo es que en este país, el último estudio serio que se hizo de la CELAC dice que se pasó del 2021 del 2022 al 2023 de 1.000 a 3.000 millones. Claro. Y el otro día escuchaba aquí mismo en esta radioestación a Fernando Carrión, que decía que es como 4.000 millones. Y alguna vez el general Patricio Carrillo, que algo ha de conocer de eso, decía que puede estar en torno a los 8.000 millones de lavado. Entonces esa es la realidad. Ahí están los pillos. Pero esos no están pues en los sectores en los que generalmente hacen allanamientos. Esos están en los elegantes pasillos del sistema financiero nacional e incluso internacional. Ahora, Virgilio, esos están en las grandes empresas y a esos pillos no se les toca. Ahora, Virgilio, la Asamblea ha anunciado que va a interponer, en el caso de que el registro oficial se llegue a publicar esta normativa, unas acciones de inconstitucionalidad, incluso no descarta acciones penales. Pero ¿cuánto tiempo puede tomar eso? Inevitablemente, si es que el registro oficial decide publicar, es un impuesto que los ecuatorianos vamos a terminar que pagar mientras se define la situación de esta normativa. ¿Qué se puede hacer frente a ello? O sea, ¿tenemos que resignarnos a esperar qué pasa con el registro oficial o acostumbrarnos a pagar un nuevo impuesto? Mire, a ver, yo quizá expreso mi pesimismo sobre las instituciones, sobre la Corte Constitucional. ¿Sí? El director del registro oficial va a decir que no es su competencia, a ver si se publica o no, y va a terminar, le digo, espero equivocarme, espero después de unos minutos, unas horas decir me equivoqué, ¿no? Pero va a terminar siendo que no es su competencia dirimir, va a publicar. ¿Sí? Por lo cual va a entrar en vigencia. Efectivamente, la Asamblea ya ha anunciado que interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Entiendo que también debería plantearse una medida, y esa medida sí tendría que ser resuelta por la Corte Constitucional de manera ágil, pero es la Corte Constitucional y es esta Corte Constitucional que ya vemos que en muchos lados, en muchas cosas son gravitantes para el país, mira para otro lado, ¿sí? Entonces
le digo, creo que de todas formas, la Asamblea tiene que inmediatamente reaccionar y exigir, aquí hay que exigir que también la Corte Constitucional, no solo la Asamblea, todos deberíamos exigir que la Corte Constitucional se apegue a la Constitución y por lo menos, mientras decide el tema, debería suspender el cobro de este impuesto. Esto es lo que debería pasar. Si la Corte Constitucional decide mirar a otro lado, ¿sí?, muy probablemente podríamos tener un nuevo impuesto para los ecuatorianos en este fin de año. Y este es un nuevo golpe, sobre todo a los sectores populares y a los sectores medios. Esta es la realidad. Es un nuevo distractor, porque digo, o sea, el presidente impone o trata de imponer una ley que le negó la Asamblea Nacional y que incrementa impuestos o que aumenta o crea nuevos impuestos. Dice que el 20 de diciembre se van a terminar los apagones y no sabemos si eso se va a poder cumplir porque dependerá mucho de que llueva o no, ¿no? Sí, dependemos realmente de San Pedro. De las lluvias. Es lo fundamental. En estos días hubo el rumor sobre el estado de salud del padre del presidente de la República. ¿O es una campaña, o es parte de su estrategia de campaña para que la gente lo vea como una persona decidida, una persona que no le importa pasarse al que sea con tal de imponer su decisión, para que la gente crea que es una persona que toma decisiones? ¿Frente a qué estamos? Mira, yo sí creo que, en primer lugar, yo creo que hay una vocación autoritaria del régimen. Sí, es una estrategia, es parte de la estrategia de campaña, de polarizar. Sí, pero sí hay una vocación autoritaria del régimen, eso es muy claro, y eso se evidencia no solo en este comportamiento, se evidencia en cómo ha actuado respecto a la vicepresidenta. O sea, mire usted una vicepresidenta suspendida por un tema administrativo, ya, ni siquiera quienes tenemos la dignidad de elección popular ya estamos garantizados, y un tribunal contencioso electoral que también deja muchísimo que desear y que hasta ahora ha actuado básicamente como una caja de resonancia de lo que busca el Ejecutivo. Entonces, ahí le señalo, le vuelvo a decir, no solo por las cosas que expresa el gobierno, sino también por las acciones. Si hay una vocación autoritaria del régimen, es decir, no es que esto solo a una estrategia, no, camufla en esa estrategia su vocación autoritaria, que hay una vocación de irrespeto a la Constitución, de irrespeto a los derechos humanos. En el día precisamente en que se conmemora el Día de los Derechos Humanos, ¿sí?, hay esta que es una demostración de que aquí no hay separación de funciones en el país. Entonces sí hay una vocación autoritaria que va más allá de la estrategia electoral, y lo que hará en la campaña electoral es precisamente evidenciar eso, cada vez demostrar con mayor fuerza eso, de que hay una vocación autoritaria, de que estas élites ahora cooptaron el poder, que no lo quieren perder el poder y que por lo tanto avanzan avasalladoramente. Eso es lo que buscará hacer, ¿no? Buscando generar una diferenciación con todos. Eso es lo que va a intentar, polarizar con todos, de tal manera que esto pueda generarles réditos electorales, porque también sí sienten preocupación de lo que pasa en las encuestas. ¿Sí? Poco a poco se dan cuenta que estas personas que están descontentas empiezan a canalizar su expresión a favor de otras candidaturas. Y esto les tiene preocupados, esto les tiene nerviosos, y por eso también actúan de esa manera, actúan en muchos casos improvisando sobre la base de esta vocación autoritaria que sí tiene el régimen. Vocación autoritaria, Virgilio, y esta le pregunto para el análisis un poco del comportamiento político de la gente, que puede estar calando en algún sector de la población en el sentido de que acoge en un momento determinado esta estrategia electoral. Le oí decir a Andrés Arauz que el régimen lo que quiere justamente es provocar esa imagen de una persona que decide, que a rajatabla se toma, si se quiere, el poder en sus manos, para lograr que esa identidad con el mandatario se catapulte de votos. Claro, porque además, ¿qué es lo que ha pasado con la sociedad? Que en la sociedad hay mucho miedo. No solo hay rabia, no solo hay indignación, también hay miedo.
también hay miedo. Ahora es el sentimiento que más nos acompaña. Cuando tú sales a la calle tienes miedo. Cuando salen tus hijos tienes miedo. Cuando no regresan pronto a casa tus hijos tienes miedo. Cuando te desplazas, piensas salir a algún lado, tienes miedo. Evidentemente que hay miedo en la sociedad ecuatoriana. Y frente a ese miedo, entonces lo que se busca es dar precisamente esa imagen. Y esa imagen que incluso va por encima de la Constitución. Esto es gravísimo porque además se les quiere hacer pensar, o sea, se nos quiere hacer pensar a los ecuatorianos que son dos cosas reñidas: el respeto al Estado de Derecho, ¿sí?, el respeto a la Constitución, el respeto a la democracia y la lucha contra la delincuencia, ¿sí? Se presenta como si fueran parte de los polos, ¿sí? Y entonces, quienes están por la Constitución, por el respeto a los derechos, quienes estamos por la Constitución, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a la democracia, ¿sí?, el respeto a los derechos humanos, ¿sí?, que se quiere hacernos o posicionarnos como prodelincuenciales, ¿sí? Y en cambio, quien está acá y no le importa si mañana atropella la Constitución, si mañana atropella tratados internacionales, y yo diría que para eso ha tenido por lo menos el silencio cómplice, claro, incluso de la fuerza pública. Eso también hay que decirlo. Es parte de esa estrategia, pero sí empata con esta vocación autoritaria que sí tiene el régimen. Virgilio, se ha hecho, o sea, va a ser el lanzamiento de este libro, Lawfare Ecuador, Guerra contra la Democracia y el Derecho, un texto que recoge los casos de lawfare en el Ecuador y que tiene un prólogo bastante interesante del destacado jurista internacional Baltasar Garzón, reconocido a nivel mundial por su lucha por la defensa de los derechos humanos. Cuéntenos un poquito de este libro que usted ha tenido la oportunidad de coordinar. Sí, bueno, efectivamente, junto con Silvina Romano, que va a venir para la presentación, y Marcelo Maisonnave, hemos coordinado este libro que se presenta mañana, Lawfare en Ecuador, Guerra contra la Democracia y el Derecho. Al frente suyo, ahí está. Ahí está. Este es el libro que se va a presentar el día de mañana, que tiene prólogo de Baltasar Garzón, que tiene también la participación de Raúl Zaffaroni, que tiene la participación de otros juristas mexicanos y de distintas nacionalidades. Y básicamente lo que hace es mirar lo que ha sucedido en el Ecuador, cómo se ha utilizado el derecho, cómo se ha utilizado la justicia, las instituciones de la justicia, cómo se ha utilizado para poder perseguir básicamente a los opositores, a que se resuelva a través de la vía judicial lo que no han podido resolver a través de la vía de las urnas. Este es básicamente, y aquí se recogen distintas perspectivas, como bien ya lo mencionaste, ahí el prólogo es de Baltasar Garzón, luego se hace una introducción que más o menos hace un relato de lo que tiene el texto, luego se analiza un artículo que en este caso mío, en el que se analiza las distintas vías que se ha utilizado para la persecución judicial, para la persecución política, pero que intenta tener un maquillaje judicial. Luego hay unas reflexiones sobre el caso Sobornos de Alfonso Zambrano Pasquel, de igual sobre el mismo caso de Eugenio Raúl Zaffaroni. Luego el propio Alexis Mera comenta. Luego el doctor Carlos Poveda nos comenta el caso de Leonidas Issa, ¿sí? Luego se analiza el caso de Jorge Glass, se analiza también el caso del ex defensor del pueblo Freddy Carrión, el análisis que se hace sobre la fiscal y también básicamente lo que ha sido la actuación de las autoridades judiciales que permanentemente buscan que la Interpol acceda a sus órdenes de difusión roja para básicamente buscar opositores, ¿no? Esto es de alguna manera lo que tiene el libro. Mañana va a ser a las 5 de la tarde en la Eloy Alfaro y Carlos Tobar, en el auditorio del propio Parlamento andino. Va a ser el lanzamiento del libro, va a estar de panelista Angélica Porras, la doctora Angélica Porras, que también tiene un texto importante que analiza precisamente el caso de la actuación de la Fiscalía, y Freddy Carrión. Va a estar Carlos Poveda, que hace el recuento de lo que sucedió contra Leonidas Issa. Va a estar la prefecta Paola Pavón también comentando sobre este libro, y Silvina Romano, que es argentina, vive en España, que también trabaja un par de textos en este libro, de tal manera que estamos invitando. 5 de la tarde, ¿no? 5 de la tarde, mañana en el Parlamento andino, y bueno,
ahí básicamente lo que se hace es retratar lo que hemos vivido en los últimos años y seguimos viviendo. El tuit de ayer del presidente de la República lo dice todo. Él primero, él demuestra en ese tuit de ayer, demuestra que no puede vivir porque le atormenta la sombra de Rafael Correa. La sombra de Rafael Correa a él le aplasta. Segundo, él se evidencia solito porque él trata de ser irónico, precisamente burlándose de que el presidente sea un gran lector, el expresidente Correa sea un gran lector. Sobre eso solo habla de su pequeñez, ¿no? Y tercero, utiliza precisamente los casos que son analizados en este libro, emblemáticos, en los que se ha utilizado, y en otros, porque aquí en este también se hace análisis de otros, el caso Secom, varios de otros casos, ¿sí? En los que se ha utilizado la justicia de manera absolutamente infame y perversa. Entonces, ese es el libro, de alguna manera, y les esperamos mañana a las 5 de la tarde. ¿Dónde se lo va a poder luego adquirir una vez que se realice la presentación? Eso por un lado. Por otro, este libro o este texto recoge solo los casos a nivel nacional o trasciende a lo internacional, establece relaciones de cómo esto del lawfare no ha afectado solo al Ecuador, sino ha sido un fenómeno que se ha registrado en varios países de América Latina. Sí, pero en este caso, este capítulo del libro es de alguna manera el capítulo Ecuador, porque aquí se presentan solo los casos de Ecuador. De igual manera que se presentó en Argentina el libro Operación Cristina, por ejemplo, en que se analizaba todo lo que ha sido los casos de lawfare en Argentina. De igual manera, el propio CLAJUD, Grupo de Puebla, el Observatorio de Lawfare, a quien hay que agradecer porque son quienes permitieron y patrocinaron este libro, ¿sí? También ha trabajado unos tomos sobre lo que pasó en Brasil, ¿no? Entonces es un trabajo sistemático que viene desarrollando el Observatorio de Lawfare, en el cual participa Silvina Romano, CLAJUD, que es el grupo de juristas precisamente del Grupo de Puebla, y el Grupo de Puebla, que han venido analizando permanentemente estos temas. Este es un libro publicado por la editorial Ruta Crítica y pensamos que va a ser un importante aporte para que los ecuatorianas y quienes están interesados por analizar cómo se ha utilizado de la manera más perversa los mecanismos judiciales, básicamente para perseguir opositores políticos o lo que es precisamente los pensamientos progresistas aquí en el Ecuador. ¿Dónde se lo va a poder adquirir y va a haber también versión digital? Sí, vamos a buscar que esté, que pueda ser también, que pueda estar en la venta de alguna de las librerías, pero de todas maneras encontraremos mecanismos a través virtuales de las redes y a través de entrega directa en que se pueda obtener este libro. Muchísimas gracias, Virgilio, por acompañarnos siempre, y por contarnos la novedad de este texto que se va a presentar el día de mañana a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Para que a quien se atrasó a la emisión, cuéntenos la dirección donde pueden Eloy Alfaro y Carlos Tobar en el auditorio del Parlamento Andino. Un evento abierto. Sí, es un evento abierto. Muchísimas gracias. Sí, de paso ahí les invitamos a que miren lo que es la Bienal, todavía está la Bienal de Arte Indígena Milenario, que además adorna el auditorio en este momento y las instalaciones del Parlamento Andino.